Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Nos juntamos en el peregrinar de los caminos de la Iglesia a conversar de los temas importantes desde la mirada de la fe. Los invito a mirar esta nota que ha preparado nuestro equipo. La Iglesia Católica celebra el último domingo de agosto el Día de Oración por los pueblos indígenas. Es una llamada a orar por ellos, pero no es propiamente su día de oración, ya que ni mapuches, ni aymaras, ni rapanuis suelen orar especialmente en esta fecha. Por eso no decimos día de oración con los pueblos indígenas, sino por ellos. Con esto reconoce la Iglesia que la situación de los pueblos originarios en Chile enfrenta problemas de no fácil ni rápida solución, ante los cuales el ingenio y la buena voluntad humanos se sienten limitados e insuficientes. Necesitamos la fuerza de la mano de Dios y la luz que viene de Él. Los que constituimos el Chile del siglo XXI no estamos llamados tanto a enjuiciar a las generaciones anteriores, sino más bien a mirar con valor y objetividad los desafíos que se nos presentan a nosotros hoy, para construir un Chile unido dentro de su diversidad y una iglesia capaz de valorar los dones del Espíritu Santo en pueblos muy variados. Tanto la Iglesia Católica como el gobierno de Chile han hecho en este último tiempo un esfuerzo grande por examinar a fondo la situación y dar una visión de conjunto que permita avanzar hacia soluciones duraderas. El documento de los obispos del sur, al servicio de un nuevo trato con el pueblo mapuche, y el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, del Grupo Especial de Investigación constituido por el gobierno, son un gran aporte en ese sentido. Hay problemas que son más inmediatos, vinculados a la pobreza, deficiencias en la educación, salud, poca calificación laboral, carencia de tierras, reconocimiento de su condición de pueblo con identidad propia, etc. Y otros de orden más espiritual, como es la falta de respeto y valoración hacia el ser indígena en general y la discriminación consiguiente. Así nos juntamos con don Aligüén Antileo Navarrete, quien es director de la Cátedra de Conocimiento de los Pueblos Originarios de la Universidad de Arcis. Buenas tardes, don Aligüén. Buenas tardes. Mira, estamos juntando porque la Iglesia considera a los pueblos originarios como parte integral de nuestra nación, como parte importante de lo que somos hoy día, y estamos rezando por los pueblos originarios. Desde la mirada, desde los pueblos originarios, ¿cuál es la realidad de estos grupos étnicos en nuestro país hoy? Mira, yo diría que hay dos grandes líneas, por así decirlo, de acción, y que son una que es la reconstrucción de nuestras identidades culturales y de nuestras identidades como pueblos, y por otro lado también una resistencia que ha sido permanente por ya muchos siglos, por mantenernos todavía como pueblo y poder seguir desarrollándonos. Entonces, en esa primera línea de reconstrucción hay que entender de que nosotros somos alrededor de 1,5 millones de personas en el país. 1,5 millones incluye a todos los miembros de distintos pueblos originarios. Exacto. Mayoritariamente los mapuches tenemos la mayor cantidad de población, yo diría que alrededor de 1.300.000, 1 millón, un poco más quizás. Después están nuestros hermanos aymarás, también hay quechuas, también hay rapanui, lo que se conoce como Isla de Pascua, y también pueblos licanantay, pueblo atacameño en la zona de San Pedro de Atacama. Básicamente, por decirlo, eso es lo que conforman los pueblos originarios, y ese proceso, por lo tanto, de reconstrucción se da de formas muy distintas, de forma muy variada, de acuerdo a la historia de cada uno de ellos. Nosotros tenemos historias muy distintas, los mapuches de los rapanui o de los aymará. Tenemos identidades culturales, tradiciones económicas, políticas, históricas y religiosas también muy diversas. Y por lo tanto no existe una sola forma de reconstruir. También está el otro fenómeno que es que alrededor del 70 al 75
73% de la población mapuche vive en las ciudades, contrariamente a lo que se pudiera pensar. La gente tiene la idea de que el indígena, y en particular el mapuche, vive en el campo, y no, eso no supera nunca más allá del 30% de la población solamente vive en el campo, el resto vive... Ahora, si uno piensa que son cerca de 1,5 millones, Mm, eso representa casi el 10% de la exacto, población chilena, por lo tanto exacto. es una gran parte de nuestro pueblo chileno Ujú, representado por estos pueblos originarios. así es, Y sobre todo porque, como tú mismo dices, ¿no? Muchos de ellos están viviendo en la zona urbana, por lo tanto exacto, también es una forma nueva de mezclarse tal cual. con el mundo, llamémoslo chileno, si lo Ujú, queremos poder diferenciar. ujú. Ahora, tú dices reconstruir. ¿Qué ejemplos tenemos hoy día concretos de reconstrucción? Bueno, existen varios ejemplos, ¿ah? Por ejemplo, en el tema de la educación, hasta hace unos 20 años atrás, por así decirlo, lo mayoritario en el pueblo mapuche era asimilarse al modelo de educación de la sociedad chilena y del Estado en general, a través de las escuelas básicamente, y a través de por así decirlo, la hegemonía cultural de la sociedad chilena, eh, la visión que tiene la sociedad chilena respecto de los pueblos. Por lo tanto, nosotros, por así decirlo, éramos como recipiente de una educación diseñada desde afuera de los indígenas. Por lo tanto, hoy día hay una diferencia bastante importante, que es que múltiples organizaciones mapuche y sectores y corrientes desarrollan educación histórica, territorial, importante. Por lo tanto, hay O sea, todo se un... les permite al pueblo introducir e incluir la visión mapuche de la historia, de las tradiciones. A ver, yo diría que eso se ha hecho en forma autónoma, no es que el Estado ha dado permiso, o sea, es un fenómeno que las organizaciones lo hemos desarrollado al interior de las propias organizaciones, las propias comunidades también lo han desarrollado, y por lo tanto yo diría que simplemente es una constatación, pero no es que nos permitan, porque si no nos permitieran igual lo haríamos, o sea, eso no tiene nada que ver con una decisión de Estado, por eso digo que es un proceso autónomo de reconstrucción, y hoy día tenemos múltiples intelectuales, historiadores, profesores en distintas zonas que están desarrollando actividad educativa importante. Ahora, eso por cierto que no es suficiente, porque como estamos hablando de 1,5 millones de personas, se necesita, por cierto, apoyo institucional para que esto tenga un carácter masivo, porque de lo contrario queda solamente en En comunidades más experiencia. locales y todo. Exactamente. Ahora, en términos de tradiciones, porque Sí, ¿cómo, a ver, desde la mirada del chileno sí. Ujú. católico más tradicional, si lo podemos decir, uno siempre piensa en las tradiciones mapuches quizá en muy poquitas cosas. ¿En Exacto. qué otras cosas muestran, nos enseñan, reconstruyen las tradiciones, rescatan el pasado y hacerlo presente? Mira, yo diría que hay varias facetas, pero una de las quizás de las más interesantes tiene que ver con la reconstrucción territorial de lo que es el Gualmapu, territorio mapuche, en donde existe una diferencia bastante distinta respecto de la forma en que Occidente o la sociedad chilena se relaciona, por ejemplo, con el medio ambiente. O sea, Occidente tiene la visión de que el centro del universo es el hombre, y por lo tanto puede dominar y hacer con la naturaleza lo que quiere, por así decirlo. Y eso ha significado enorme daño ambiental, una serie de consecuencias, por así decirlo, que han sido desastrosas, como son la contaminación de aguas o de suelos y de aire, por ejemplo. En cambio, en el territorio mapuche es posible relacionarse de una manera distinta, en donde hay un trato de igualdad con nuestra madre tierra, y por lo tanto las comunidades que allí ejercen esta reconstrucción se relacionan de esa manera, por lo tanto tomando solo lo necesario para el desarrollo de esas comunidades, y por cierto conservando todo lo demás en un plano, como digo, de respeto e incluso de humildad hacia la naturaleza. Hacia quien les provee. Exactamente, ese es un elemento que es distinto. Eso abarca múltiples, no estamos hablando de experiencias solamente, por así decirlo, de 100 o 200 o 300 hectáreas, estamos hablando de experiencias de sobre las 10.000 hectáreas que desarrollan en forma autónoma procesos de reconstrucción territorial. Y por lo tanto eso es una de las diferencias. Ahora,
al reconstruir ese territorio también se reconstruye los otros Tradición, aspectos identitarios, lo que tiene que ver lengua, lengua cultura. precisamente, historia, etcétera. Y eso es muy importante porque la verdad es que Van construyendo identidad. va construyendo una identidad, va construyendo fortaleza, va construyendo dignidad, incluso orgullo. Justamente yo te decía el tema de la identidad, del orgullo, qué bueno que tú trajiste esa palabra, porque la experiencia en el mundo urbano del pueblo mapuche específicamente, que es algo que yo conozco un poco más, uno ve que algunos jóvenes, un porcentaje de la juventud, o cambia el nombre, Claro. o trata de amalgamarse a la sociedad chilena y pasar uno más, digamos. ¿sí? Exacto. Pero, ¿qué pasa con el pueblo ahí? Claro, mira, ese es un fenómeno que se dio por razones, yo las entiendo, las comprendo, naturales. No las comparto, pero las comprendo. En el sentido de que el Estado de Chile y la sociedad chilena hizo del mapuche, por así decirlo, un sujeto inferior, atribuyéndole características como qué sé yo, ser flojo, borracho y otros, para no reconocer sus derechos, por así decirlo, tanto individuales como colectivos. Y por lo tanto, ese estigma, esa discriminación y ese racismo, nosotros lo vivimos en forma cotidiana en las escuelas, en los barrios. Y por lo tanto, a nadie le gusta ser precisamente el discriminado. Entonces, para a objeto de eliminar esa discriminación en una forma, por así decirlo, individual y no organizada, entonces lo que hizo nuestro pueblo fue tratar de asimilarse y efectivamente negar su condición de indígena, negar su condición de mapuche. Ese es un fenómeno real y que Sí. es triste para nosotros y es triste yo creo para la sociedad chilena que no tuvo los espacios y los mecanismos de tolerancia, de diálogo, de valorización y de respeto hacia al otro, Y hacia no el que es solo- diferente. Y no solo como yo comparto tu opinión, digamos, de la marginalidad, de discriminar. Y también pasa por el tema de crearlos casi enemigos del Estado Exacto, y del Estado entendido como el pueblo chileno, tal cual es cual. un tremendo riesgo para esta patria. Y sabes que entre nuestro clero diocesano Ujú. tenemos un querido cura nuestro que ha estado con nosotros, que es parte de la diócesis, que realmente nos representa mucho. Los invito a compartir una nota del padre Pedro Nahuel Cura. Bueno, la pastoral indígena es una pastoral que abarca la temática de lo que tiene que ver en relación a los pueblos originarios. En nuestra región, concretamente, con todos los pueblos que han emigrado a esta zona central, principalmente Rapa Nui, Aymaras y mapuches en general. Es una pastoral que abarca 35 comunidades indígenas organizadas, tanto por los distintos tipos de ley, tanto municipal como ley de república, que se han constituido como tales y existe una articulación a través de una mesa regional y por temas. Nosotros somos la primera pastoral en hablar de indígenas urbanos y que fue propuesta y fue recibida en la comisión tanto de la presidenta Bachelet como de los organismos estatales e incluso de la Comisión Nacional. Un punto importante de la pastoral ha sido en acompañar, fortalecer y orientar la nueva ley Las Quenche, que tiene que ver con todos los pueblos originarios a través de la costa. Y para nosotros es tremendamente importante porque nuestros pueblos originarios, tanto en Rapa Nui como desde la quinta región hacia el sur, hay una fuerte presencia de pueblos indígenas que viven, se desarrollan y cultivan sus raíces a través del borde costero. Y grata fue nuestra sorpresa que esta ley fue aprobada unánimemente por el Parlamento, ratificada por la Cámara de Senadores y promulgada recientemente. La preocupación pastoral debería ir por lo que dice precisamente los obispos recientemente en la conferencia aparecía, en ir en rescate, en saber descubrir en la diversidad la riqueza de Dios. Y no me cabe duda que en un pueblo central como es nuestro, que es multifacético, plurifacético y multiétnico, donde encontramos una diversidad de pueblos originarios,
que son un aporte a la identidad nacional, entonces nosotros sentimos que en ir al rescate, no caer en el indigenismo, sino en descubrir la riqueza de los pueblos originarios, nos ayuda a nosotros a hacer la transferencia, ¿no es cierto?, de esa identidad que tanta falta nos hace como pueblo. Nosotros hemos estado trabajando esto, el Pacto Social por la Multiculturalidad. Este es un trabajo que se ha hecho bastante interesante y creo que se le ha dado poca pantalla, pero es realmente interesante. Es un pacto que tiene que ver con el desarrollo integral de los pueblos originarios. Antes hablamos de la pluriculturalidad, ahora hablamos de la multiculturalidad, que nos ayuda a descubrirnos que somos diversos, ¿no? Diversos en nuestros orígenes, diversos en nuestras razas, diversos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, pero que todos podemos sentarnos también a la misma mesa. Y en esto yo creo que la Iglesia ha hecho un trabajo bastante interesante. Desde la aprobación del convenio 169 por la OIT, que era una deuda histórica, desde que la Organización de los Estados Americanos y la Organización del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, exigían precisamente al Estado de Chile que rectificara el convenio sobre el trabajo de los indígenas y sobre el reconocimiento de una ley orgánica para los indígenas, se conversaron más de 15 o 20 años. Chile ha sido el último país en América Latina en rectificar este convenio y yo siento que esto fue un gran paso. Nos llevan a nosotros a una revisión de la nueva ley indígena que necesita una urgente revisión. Es una ley que es antigua, retrógrada y que necesita en sí mismo un debate tanto desde las bases de las organizaciones indígenas como también de las organizaciones sociales, y ahí la Iglesia tiene mucho que decir. Así escuchábamos compartir el padre Pedro Nahuel Cura. Alibén, cuéntanos un poco, porque el padre mencionó dos cosas. Uno, un artículo 169 de un convenio internacional y de la ley indígena en Chile como una ley retrógrada. Correcto. ¿Cuál es el artículo 169? A ver, este es un instrumento internacional de la Organización Internacional del Trabajo, en que la mayoría de los países latinoamericanos lo ha ratificado hace bastante tiempo, ya de 10, 15 o 20 años. Chile es, creo, el último que, o sea, de hecho, todavía no se ha publicado la ley, no ha entrado en vigencia. Y es un resguardo mínimo, es un piso mínimo, digamos, para lo que son las poblaciones indígenas en América y en el mundo. Y por lo tanto busca, por así decirlo, defender y rescatar ciertos espacios mínimos de identidad. Es un avance respecto de lo que hay en Chile actualmente, porque en Chile no se nos reconoce nuestra existencia como pueblo. O sea, se dice de que somos descendientes de los antiguos habitantes que habíamos acá, pero no como pueblo. No como pueblo en el sentido de tener derechos colectivos. Claro. Y poniéndose incluso al margen de lo que la legislación internacional ha reconocido el año pasado, por ejemplo, en donde la ONU ha promulgado una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, en donde incluso reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ahora, nosotros... Eso es la ONU. Eso es la ONU y en Bolivia ya es ley de la República desde hace ya un año. Ahora, en eso hay que precisar algunas cosas. Yo creo que hay un falso temor de pretender de que porque se reconoce la existencia de pueblos y el derecho a la autodeterminación es sinónimo esto de querer constituir una especie de Estado mapuche o una cosa de ese estilo. Van a dividir el país en dos secciones. Claro, mira, yo te digo, por ejemplo, nosotros como construcción histórica nunca hemos tenido un Estado mapuche ni queremos tenerlo. No existe dentro de nuestra... Nunca, por ejemplo, los incas tuvieron algo parecido, una estructura social y política parecido a un Estado. Los mayas puede ser también, e incluso los aztecas. Nuestro pueblo nunca tuvo una estructura piramidal. Nuestra estructura social histórica es horizontal en base a, por así decirlo... Acuerdos. Claro, zonas, identidades, si se quisiera incluso. Pero nosotros no tenemos una estructura como Estado y por lo tanto nosotros no queremos ni reivindicar ni construir un Estado. Mayoritariamente yo no conozco ninguna organización que plantee una cosa de esa naturaleza. Y por lo tanto ese es un falso temor que hay que ir despejando en la medida que vayamos dialogando y conversando. A nosotros no nos interesa. Lo que sí tenemos ciertos derechos colectivos que pensamos que debiéramos poder ejercer, como son por ejemplo
Fíjate tú que nosotros no tenemos ninguna participación en la toma de decisión de los programas de estudio a nivel de historia, por ejemplo. Fíjate en ese elemento. O sea, nos siguen contando la historia, o Exacto. les siguen contando la historia desde la mirada del español, si Exacto. queremos ponerlo Ahora, en bruto. Claro, para los televidentes, digamos que saquen sus propias conclusiones. Chile va a cumplir dentro de 2 años, como república, 200 años de historia. Nosotros estamos acá desde hace a lo menos 8.000, 9.000 años en Chile. Y nosotros no tenemos derecho a contar nuestra historia a través de los canales institucionales Como en la los textos de educación. No estamos diciendo, por cierto, de que queremos negar una historia de Chile, ni mucho menos. Nosotros simplemente queremos también entregar los elementos que entre paréntesis, yo creo que contribuyen primero a generar puentes, a diálogos, y generan también una riqueza Sí, cultural para todos. para todos nosotros. Y la historia del pueblo mapuche no es una historia que amerite avergonzar al conjunto de la sociedad. Yo creo que muy por el contrario, es una historia, como todas las historias de todos los pueblos, que permite tener un cierto grado de orgullo y por cierto, de autenticidad, yo diría. Yo creo que eso Sí. es quizás un ser factor. seamos más chilenos, es conocer Exacto, nuestra propia es historia. tal cual, Y sabes tal que a cual. nosotros nos cuesta mucho reconocer eso, Claro. que en otras partes del mundo siempre nos preguntan, cuéntame la historia del pueblo mapuche, cuéntame la historia del pueblo aymara. ¿Mm? Hemos perdido esa riqueza Exacto. nosotros por negar a un pueblo que sí existe. Y sabes que en la iglesia y la cultura mapuche también tiene un encuentro en los últimos 200 años. Sí. Después de eso quiero preguntarte, pero quiero invitarte a ti y a la gente en la casa a vibrar y a celebrar el primer beato mapuche, a Seferino Namuncura, quien juntó más de 100.000 personas a celebrar su beatificación. Los invito a ver esta nota. La imagen de Seferino puede ser precisamente este tema de la transferencia, cómo traspasar el tema indígena al tema religioso, el tema cultural al tema valórico, cómo traspasar de lo central a lo moderno y hacer esa conjunción. Y lo que decía Seferino precisamente, él fue el lirio, la flor que encantaba en la pampa, ¿no es cierto? Él se consagró su vida por su pueblo, por su raza, cómo hacer esa promoción humana con su gente. Y yo creo que el mensaje de Seferino es tremendamente potente, tremendamente valeroso, tremendamente grandioso, que desgraciadamente por temas racistas, clasistas, no le damos el lugar que Seferino merece. Pero nosotros sentimos que realmente para los que trabajamos en pastoral indígena es una herramienta realmente eficaz para poder ir haciendo esta conjunción, este trabajo armónico que hay que hacer con los pueblos originarios, que me da la impresión que todavía queda como deuda pendiente. Lo digo porque si uno mira las vocaciones que han salido de los pueblos originarios, la cantidad de agentes pastorales de los pueblos originarios, si bien gran parte de nuestras comunidades se nutren de eso, pero falta. Si falta de nuestro clero nativo, de nuestro clero chileno vocaciones, con mayor razón de nuestros pueblos originarios. No tenemos ninguna vocación más concreta todavía que se desarrolle. Hay un franciscano, un franciscano que trabaja en Estados Unidos, que es hijo de Rapa Nui. Tenemos varios sacerdotes, hijos, nietos, descendientes o siendo mapuche que están trabajando, pero faltan vocaciones. Y yo creo que Seferino es el que nos llama a despertarnos a nosotros para trabajar justamente por nuestros pueblos, que tienen una demanda hacia la iglesia, pero sobre todo hacia la identidad nacional. Seferino Namuncura, beato católico, y quizás el ejemplo o uno de los grandes ejemplos que tenemos donde fe católica y cultura de un pueblo originario se pueden juntar y florecer lo mejor de ambas culturas. Desde esa experiencia, ¿cómo ves tú la historia de este encuentro de la fe católica con la cultura de los pueblos originarios en Chile? Yo diría que hay dos grandes etapas. La primera es una de conflicto, de confrontación, claramente, en donde, por cierto, nosotros tenemos nuestra propia religiosidad como mapuche, nuestra propia religión,
Y por cierto que venía la otra, la que nos invade junto con la conquista, que es la religión cristiana. Al principio, por lo tanto, es de confrontación. Sin embargo, el paso de los siglos, porque no estamos hablando de décadas, estamos hablando de siglos, ha llevado a una realidad distinta hoy día, en donde hay una suerte de mestizaje religioso y cultural, en donde alrededor del 85-90% de los mapuches se reconoce cristiano. Y por lo tanto, en base a eso, yo diría que hoy día existen nuevas relaciones, hay que conversarlas, hay que dialogarlas, estas nuevas relaciones, porque el sentimiento espiritual y religioso es algo realmente muy importante para cualquier pueblo, para cualquier individuo. Y por lo tanto, personalmente yo respeto el sentimiento cristiano de mis hermanos. Yo soy mapuche y creo y practico mi religión. Pero yo entiendo de que es necesario conversar, es necesario tratarnos con mutuo respeto y por lo tanto que es posible poner el acento en las cosas precisamente de tolerancia que nos permiten seguir avanzando como pueblo y hacer de esta relación, insisto, algo fraterno. Yo creo que es posible y creo que gradualmente también va a ir creciendo nuestra religión en el sentido de reconstrucción de identidad. También va a haber una religión mapuche que va a ir ampliando, por así decirlo, sus adeptos, eso es lo que yo espero. Y si no es así, creo que hay que establecer, por así decirlo, como normal y parte de nuestra diversidad y nuestra riqueza, multiplicidad de expresiones religiosas, dentro de esa la cristiana y dentro de esa también la católica. Pero es interesante eso, ¿no? Que cómo podemos establecer diálogo con la religión mapuche, porque es la forma de enriquecer ambas fes, si uno lo puede poner desde esa perspectiva. Cómo el pueblo mapuche nos puede rescatar y revalorizar y cómo desde la fe católica podemos también iluminar esta experiencia del encuentro entre el hombre y su tierra, entre el hombre y su Dios. Correcto. Y ahí hay una decisión potente que debemos hacer, creo yo. Yo creo en eso, yo creo en el respeto. Cualquier iniciativa que valore la diversidad y que respete al prójimo me parece absolutamente válido y ojalá en nuestro país podamos convivir de esa manera. Mapuches creyentes y también, por cierto, mapuches cristianos y también chilenos. Eso yo creo que es un desafío para las futuras generaciones y yo pienso que nosotros podemos hacer un pequeño aporte desde ahora en adelante. Aligüen, yo quiero agradecerte tu experiencia, compartirla con nosotros, ¿no? Desde la Cátedra de Conocimiento. Agradecer también, yo creo que la Universidad Arcis, que abre las puertas a nuevos temas, que Exacto. Ojalá que más universidades podamos tener la experiencia de escuchar hombres y mujeres mapuche que nos enseñen lo que son, cómo viven. Agradecerte a ti, tu tiempo, tu generosidad de compartir con nosotros. Y a ustedes, amigos y amigas, que nos compartimos cada domingo en los caminos de la iglesia. Nos encontramos el próximo domingo en este mismo canal, a peregrinar por los caminos de la iglesia.